Bien, voy a hacer un video sobre una obra de Karl Mannheim que es esta, Diagnóstico de nuestro tiempo. Es un libro de política escrito en un lenguaje muy llano, fácil de leer porque está dirigido al gran público y aborda temas políticos de actualidad de ese momento, porque la obra se escribió en 1943 en plena guerra mundial y todavía estaban los aliados y peleando en la guerra mundial contra el fascismo. Ella había visto el ascenso del totalitarismo, no solo del fascismo, sino también el comunismo. Él es un marxista, pero no es un comunista. Y escribió este libro, Diagnóstico de nuestro tiempo, que aborda temas que también son actuales, porque básicamente de lo que habla es sobre la crisis de sentido que hay en las sociedades modernas, democráticas, industrializadas y capitalistas en las que vivimos. Por eso sigue siendo un tema de actualidad. Mannheim tiene tres etapas: una que pasó en Bulgaria, porque él es búlgaro, de origen judío; otra en Alemania, hasta que llega el fascismo en 1933 y se va. Estuvo en la escuela de Frankfurt, o sea que estuvo con Adorno, con Heimer en esa escuela, y luego emigró a Inglaterra, que es donde terminó su carrera, y escribió este libro y otros escritos. También es famoso por su gran obra de 1929, ampliada en el 36, que es Ideología y Utopía. Es la obra más famosa de él, ¿no? Luego, vamos a ubicarlo para ponerle unas tres etiquetas a la sociología de Mannheim o al pensamiento filosófico sociológico de Mannheim. Es por un lado, la fenomenología; en segundo lugar, el marxismo; y en tercer lugar, la socialdemocracia, que es a lo que se asocia, vamos a asociar la tesis de diagnóstico de nuestro tiempo. Bien, quería ver cuánto tiempo tenía, pero tratar de hacerlo en 20 minutos este video, 26. Lo que él propone en este libro es una democracia militante. Debemos pasar a vivir de una democracia liberal, del laissez-faire, que había reinado en el siglo XIX, en el siglo XX, a una democracia militante para poder defender lo que Occidente ha conquistado, que es la democracia, frente a los avances del totalitarismo, tanto del comunismo, el estalinismo en la Unión Soviética, como del nazismo y el fascismo. Entonces, él ve una vulnerabilidad en el sistema político de Occidente, que es justamente la democracia, para lograr grandes consensos. Entonces, hace este esfuerzo de escribir una tesis política que pueda ser motivadora para lograr una cohesión social en sociedades muy abiertas, complicadas, donde pasamos no tenemos grandes creencias, y tampoco tenemos un poder centralizado que nos diga cómo debemos actuar, sino que hay una crisis estimativa de lo que estimamos que está bien y que está mal en una democracia. Entonces, lo que él propone hacer es pasar una parte activa, de pasar de una democracia solamente negativa, de respeto a los derechos individuales, derecho a la integridad personal, pasar directamente a una actitud positiva que contrarreste lo que ya hacen los totalitarios, que es el adoctrinamiento, la propaganda, el llevar a las masas detrás de un ideal. Este es el gran ideal que él propone entonces para Occidente, para hacer una democracia militante que enfrente entonces al totalitarismo, al comunismo y al fascismo. Entonces podemos llamarlo una tercera vía. Es una tercera vía entre el comunismo y el fascismo, o entre el socialismo y el fascismo. O una tercera vía más bien sería entre el totalitarismo y el capitalismo. Una tercera vía de el capitalismo liberal por un lado, los totalitarismos por el otro, y la democracia militante o la sociedad planificada para la libertad y para la democracia. Esa sería la tercera vía. O sea que lo podemos ya englobar claramente dentro de una socialdemocracia, el de origen marxista, filosófico marxista,
Eh, y ahí, bueno, lo podemos incluir en la sociedad fabiana con la que él se relacionaba, ¿no? Cuando llegó a Inglaterra. Es típico, es un típico texto del fabianismo, este texto, pese a él no ser inglés, sino tener la gran tradición y que tienen los ingleses, o sea, no es un inglés impostado, ¿no? Digamos, aprendió a ser inglés a partir de 1933. Y este es un libro, claro, muy, muy inglés. Defiende mucho los valores de Inglaterra. Eh, Así que, bueno, lo que propone este libro es pasar, bueno, a una planificación democrática en contra de el laissez-faire. Ya el laissez-faire él lo descarta, por eso va contra la democracia liberal o los liberales. Los liberales van a tacharlo a él de autoritario o fascista o socialista. Fascista no, ese no es el término. Digamos, sería para Hayek, por ejemplo, Friedrich von Hayek o un Mises. Incluso para Karl Popper engloban este trabajo de Mannheim como un texto antiliberal y incluso antidemocrático, ¿no? Contrario a la sociedad abierta, diría Popper. Porque, claro, propone la planificación, que esto lo acercaría a los planes de Roosevelt, a la izquierda inglesa y también al keynesianismo, ¿no? Esa es la postura que tienen sus adversarios. Pero bueno, no es su postura. Su postura es que es la respuesta inevitable contra el autoritarismo y el fascismo. Porque para Mannheim el laissez-faire ya propone una ética negativa que es solamente no actuar, o sea, no dañar al otro, respetar los valores individuales de las personas, respetar la libertad de prensa, cosas que él también avala, pero no propone una ética positiva de decir qué hacer, ¿no? Decir, vamos a dar educación pública para estos sectores vulnerables, vamos a ampliar el espectro de la cultura para hacerlo llegar a otros sectores de la sociedad que están quedando rezagados. Vamos a combatir el desempleo y vamos a lograr mayores ingresos salariales para los trabajadores, justamente, o sea, para lograr una planificación para la democracia, una planificación democrática, que evite a su vez el capitalismo monopólico y también, sobre todo, el cemento para el totalitarismo, porque para él el laissez-faire, bueno, su ética negativa es el cemento justo para el totalitarismo, el nazismo, el fascismo, y también para que el capitalismo se vuelva también monopólico y antidemocrático. O sea que la economía a gran escala hace que justamente pocas personas puedan controlar a una gran mayoría en una economía también capitalista. Entonces, para él justamente la democracia militante o la planificación democrática es un remedio para las sociedades capitalistas que no quieran caer justamente en la servidumbre. Lo contrario diría un liberal como Friedrich von Hayek, que justamente este planteo de Mannheim va camino de servidumbre, ¿no? Pero es una discusión que incluso sigue hasta ahora, por eso rescaté este libro, porque por más que sea de 1943 es muy valioso y actual. Así que él propone entonces no una ética negativa, sino una planificación democrática y una ética positiva, que busque una transición del laissez-faire del siglo XIX, que sí era posible en el siglo XIX porque era una sociedad todavía no tecnologizada ni modernizada como la actual, a una sociedad planificada en el siglo XX. Hay que hacerlo de manera consciente con una ética positiva, porque ya los modos de producción hicieron esta transición automáticamente, solo que o derivás en la dictadura autoritaria o derivás en una democracia militante, que es la que él propone. Él no propone planificar para sustituir la libertad, sino que considera que ya la libertad del siglo XIX se perdió por las nuevas técnicas de producción, ¿no? Entonces, bueno, el crecimiento, por eso habla del crecimiento de la técnica social en el siglo XX, ya hizo una centralización de todas las decisiones políticas, militares y territoriales, tanto en las democracias, Inglaterra, Estados Unidos, Europa,
como en los países que ya iban avanzando hacia el nazismo o el fascismo, como Alemania, Inglaterra, Japón o la Unión Soviética. Así que esa centralización de las decisiones rompieron con la interacción de unidades pequeñas y autolimitadas del siglo XIX. En el siglo XIX el laissez-faire era posible porque todavía, dice Mannheim, no había teléfonos, comunicaciones, aviones, bombas y ejércitos que pudieran amenazar a otros, a un continente entero, ¿no? Como sí lo hay ya en el siglo XX. En el siglo XX el laissez-faire ya no puede funcionar porque ya existe. Realmente, incluso lo vimos con la bomba atómica, que todavía no la conoció en el 43. Pero solamente controlando una bomba atómica se puede dominar un estado entero adversario, ¿no? Entonces, bueno, la centralización de las decisiones generaron una centralización política, militar y territorial. O sea que el laissez-faire está muerto de hecho, y no solo de derecho, sino que de hecho está muerto. Solamente que la decisión que tiene que tomar Occidente es una planificación, una planificación para evitar justamente que esa técnica produzca el fascismo o caigan las minorías que controlen, que pueden ser también minorías burguesas, capitalistas, en un capitalismo monopólico, que controlen a las grandes mayorías, como ser dueño de la provisión de agua en un estado entero, ¿no? Una persona o una familia que solamente es propietaria del aprovisionamiento del agua. Eso en el siglo XIX, bueno, no era posible. Entonces el liberalismo casi y el laissez-faire del siglo XIX es casi espontáneo, natural, la organización espontánea de la que hablaba, por ejemplo, Spencer, que él deseaba, podía darse en el siglo XIX, pero ya no en el siglo XX. Incluso la tecnología del siglo XIX no permitía que pudieras conquistar toda Europa en muy poco tiempo, ¿no? El armamento no era suficiente como para doblegar a 3, 4, 5 países en una semana, como sí ya sucede en el siglo XX con el potencial militar de Alemania, por ejemplo. ¿Qué surge? Alemania, justamente, ese nazismo surge de este cemento totalitario que fue el laissez-faire. Hubo un laissez-faire, pero derivó en un totalitarismo atroz. Entonces, bueno, dice Mannheim que el crecimiento de la técnica social o la técnica social en sí misma no es ni buena ni mala, ¿no? Ella es un hecho que se da. Y por eso, como no es ni buena ni mala, hay que usarla para el bien mediante una ética positiva que proponga una democracia militante. O sea que la democracia militante usa las técnicas sociales y la centralización de las decisiones las utiliza, pero para planificar justamente la libertad e impedir el totalitarismo. Entonces vamos a seguir con este cuadro. Acá yo escribí, el laissez-faire, dice Mannheim, no es ya una solución para nuestro tiempo, para el siglo XX, y podemos decir desde 1933 en adelante, desde la final de la Segunda Guerra Mundial, finales de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. El laissez-faire ya no es una solución para nuestro tiempo. Y luego concluye entonces que no hay alternativa a la planificación. La planificación existirá. Solamente hay un dilema: si la dirección de esa planificación va a ser dictatorial de un partido único, en este caso el Partido Nacional Socialista de Alemania, o el Partido Comunista de la Unión Soviética. Esa es una opción, o si no, una planificación democrática que es una democracia militante. Acá, bueno, le podemos agregar las dictaduras de América Latina que no fueron de partido único, sino de ejércitos, ¿no? Algo que no pasó en Alemania, Italia, ni en Rusia, aunque sí utilizaba el ejército. Pero bueno, había un partido político. También lo hay en China. China este dilema lo resolvió con un partido único y un sistema dictatorial. En cambio, Estados Unidos, que también tiene una democracia militante o digamos
una sociedad planificada, no sé si una democracia, ahí ya hice una traslación que de repente no está del todo, no del todo exacta, pero sí tiene una planificación notable, ¿no? Estados Unidos. Por más que digamos que es un país de libre comercio, y, digamos, tiene una gran planificación, sobre todo en lo político, en lo militar y lo territorial, no dejan escapar nada sin una previa planificación de todo lo que están haciendo. O sea que, bueno, no hay dilema en este sentido. Luego va a decir entonces que ya vivimos, Mannheim dice que ya vivimos en una sociedad planificada. Unas son totalitarias y otras son democráticas. En esta sociedad planificada, necesitamos, en el caso de las democracias, experiencias paradigmáticas que den sentido a la vida. En el siglo XIX y XVIII antes se le podía haber dado la religión, o también el deseo de progreso, o el encanto por la modernidad y la técnica, quizás también. Y bueno, ahora que hay una crisis de sentido, lo que necesitamos es volver a experiencias paradigmáticas que den sentido a la vida. Y ahí está el sentido de planificar para lograr que el conjunto de individuos en una sociedad, sin eliminar al otro, sin la eliminación del adversario, podamos lograr una experiencia paradigmática que dé sentido a la vida, de una manera similar a la religión. Lo que él propone, bueno, es una razón, iluminismo, las ideas del iluminismo más la religión. Él no reniega no es un anticristiano y no es un militante ateo, al contrario, considera que la religión en este caso, en pleno auge del totalitarismo, es necesario en Occidente, ¿no? Pero no hay que ponerle a la religión, no hay que ponerle la ciencia, porque eso nos lleva a una deshumanización que luego termina en el totalitarismo, sino unirlas, ¿no? Unir la razón y la religión, para poder, o sea que dentro de su sociedad planificada o su democracia planificada hay lugar para la religión. O sea que, bueno, esto es lo que hace estas experiencias paradigmáticas, por paradigmáticas se refiere a que sean visiones generales para todos, ¿no? Todavía no estaba escrito el libro de Kuhn, ¿no? De los paradigmas. Se refiere, tiene otra acepción, la palabra paradigmática en este sentido. Estas experiencias paradigmáticas entonces van a conservar un legado común de la tradición histórica, que es lo que él trata de hacer. Por eso de alguna manera es un enfoque conservador, aunque en realidad es un enfoque crítico, ¿no? Es un enfoque crítico porque no trata de volver hacia atrás, no es reaccionario, no trata de volver hacia la democracia hacia atrás y volver a un régimen previo a la Revolución Francesa, sino que sigue siendo todavía sigue siendo una propuesta progresista de cambio, de planificación y de cambio, ¿no? Por eso, y de crítica a las situaciones actuales. Esta versión que él tiene de conservar el legado común no es la de los pensadores cristianos o los pensadores reaccionarios tipo de Maître, Bonald en Francia o Edmund Burke, que también lo critica. Critica a Edmund Burke en este libro, al que podríamos asociarlo con esta idea de conservar el legado común. O sea que, bueno, esto no ataca a la religión. Bien. Luego, lo que en esta sociedad planificada tenemos que lograr una Weltanschauung, ¿no? Una cosmovisión, sería una visión, un marco de referencia intelectual para todas las personas de distintas actividades y de distintas clases. Una mirada común, como si la tienen ya los totalitarismos. También una democracia militante debería lograr una cosmovisión. Esta cosmovisión, bueno, por eso le propone la sociedad planificada, que es justamente lo que le daría sentido a las vidas individuales de las personas que viven en las democracias, ¿no? Esto evitaría una cosmovisión, una Weltanschauung,
evitaría la alienación moderna y el vacío existencial dentro de la barbarie mecanizada. O sea que, bueno, vivimos, por eso acá vemos el enfoque crítico, ¿no? Califica el tiempo actual de barbarie crítica, de barbarie mecanizada. También toma en cuenta la alienación moderna en la que estamos inmersos y el vacío existencial que existe en esta barbarie mecanizada. A su vez también tiene críticas del capitalismo monopólico, ¿no? Por eso su conservadurismo muy sui generis, ¿no? Sería un conservadurismo típico de la socialdemocracia. No de los liberales, o sea que bueno, estarían más a la izquierda que a la derecha. Lo que en esta sociedad planificada, bueno, un leitmotiv continuo del libro es la planificación para la libertad. Logrando, bueno, un acuerdo democrático entre partes, o sea que es un marxista, pero no lleva al conflicto, a la eliminación del otro, ni a la dictadura del proletariado, sino, bueno, un acuerdo, sí, democrático entre las partes, religiosos y no religiosos, y personas más conservadoras y menos y más progresistas, ¿no? O sea que tenemos que buscar una planificación para la libertad utilizando todas estas técnicas sociales de la centralización de las decisiones para incluso para descentralizar hay que lograr una descentralización y una planificación también para la variedad. Esto, bueno, un crítico de Mangel lo podría criticar. ¿Cómo se planifica justamente para la descentralización? Justamente centralizando las decisiones, ¿no? ¿Cómo centralizando las decisiones se descentraliza? Pero es lo que propone Mannheim, viendo que no hay otra alternativa que esta, ¿no? Que la planificación es inevitable, pero hay que planificar para la libertad. En esta sociedad planificada, lo que Mannheim, los campos humanos que él propone planificar son los sociales. Acá podemos pensar en los seguros, en que las personas, los niños tengan educación. Dedica muchos capítulos a la educación, a la extensión de la cultura, a todo el cuerpo social. Luego las técnicas políticas, sociales y en la economía, esencialmente, ¿no? La planificación económica, la planificación política también, para que haya mayor participación política en una democracia militante. Pero no lleva esta planificación, y acá es lo que lo diferencia de los totalitarios, no lleva esta planificación al campo del arte, de la cultura, del entretenimiento, bueno, y de la intimidad o de las relaciones íntimas. No están pensando como si lo hacen los totalitarios que planifican la intimidad de las familias y de las personas, hasta este campo llegan, ¿no? Entran hasta la propiedad privada y el hogar. O sea que esto también es un defensor de la propiedad privada, no de los grandes capitales. En ese punto, él ha escrito sobre justamente el peligro que tiene la propiedad privada, que en el siglo XIX fue liberadora, pero en el siglo XX puede llegar a grandes monopolios sobre un recurso humano, un recurso que puede ser público, las calles, las rutas, bueno, la educación, la salud. La propiedad privada en esos campos, con las técnicas sociales tan desarrolladas como tenemos en el siglo XX, pueden volverse, bueno, su reverso, ¿no? Así que, bueno, pero sí, la propiedad privada a nivel de las pequeñas unidades, como dice acá, de las unidades pequeñas y autolimitadas, la defiende, que es también la intimidad. Obviamente, sin propiedad privada no hay intimidad. Si no podemos tener nuestro hogar privado e inexpugnable y a que no puede entrar ninguna ideología ni puede entrar el Estado, justamente es la primera defensa contra el totalitarismo. Así que bueno, no planificación entonces en el arte, en la cultura y en el entretenimiento. Los soviéticos sí planificaban muchísimo en el arte, había arte que estaba prohibido y arte que y luego había ya un arte oficial. En la cultura sin duda, también en la intimidad un modelo también familiar específico, y bueno, sin duda en el entretenimiento también. O sea que bueno, nos reducimos entonces la sociedad planificada
en la idea de Mannheim solamente a las técnicas sociales, políticas y económicas. Solo esos tres campos, ¿no? Quedan 4 minutos. Un liberal, claro, no querría tocar ninguna, ¿no? Bueno, sí. Luego una idea interesante que saqué del libro es que el individuo no integra la masa, sino un grupo. Entonces, otra dentro de esta propuesta de una democracia militante, propone fortalecer los grupos de integración del individuo para evitar la alienación y la barbarie mecanizada y evitar la atomización del individuo. Entonces, bueno, una democracia militante debería tratar a los individuos como participantes de grupos, grupos de amigos, familiares, clubes sociales, clubes deportivos, grupos de interés, grupos culturales, grupos artísticos, y no como una masa amorfa, ¿no? Sino que, bueno, es una definición del individuo bastante interesante. El individuo se identifica por los grupos a los que pertenece y no por la masa. Bueno, para terminar el video, entonces estaba hablando del capítulo 7, que es una segunda parte del libro, que se llama, el capítulo se llama Hacia una filosofía social, y luego una incitación a los pensadores cristianos por parte de un sociólogo. Y aquí, bueno, en estos capítulos, en este capítulo, con varios incisos, trata de invitar a la reflexión de los cristianos a pensar en una sociedad donde vivimos en una barbarie mecanizada, o en una centralización del poder, donde ya no hay la religión perdió el monopolio de la verdad, pero puede integrarse a esta sociedad planificada y democrática. Así que bueno, es un capítulo interesante. Así que algo que podría agregar es que escribió, aparte de esta obra, una continuación que se llama El hombre y la sociedad en una época de reconstrucción, que fue traducido como Libertad y planificación democrática. O sea que es un libro también que continúa este mismo tema. Libertad y planificación democrática. Son de los escritos políticos. Y luego, bueno, ya mencionamos ideología y utopía, muy influenciado por la fenomenología en ese momento. Y también, bueno, en Alemania, cuando estuvo en Alemania, aprendió sociología con Alfred Weber, y con luego de ser alumno de Alfred Weber, escribió sobre sociología de la cultura. Y también con Georg Simmel, también fue alumno de Georg Simmel. Hola, voy a comentar hoy, voy a terminar ahora el video que comencé ayer sobre la planificación democrática propuesta por Mannheim en 1943 en esta obra que es Diagnóstico de nuestro tiempo, y voy a complementar el video con las propias reflexiones que él hace en el libro, así que nos vamos a ceñir al propio pensamiento de Mannheim que él contuvo en este libro, así que va a ser útil para tratar esta propuesta que él hace sobre la planificación para la libertad, organizar el mundo de la democracia actual en Occidente, esto sería entonces Europa, Estados Unidos, América Latina, para una planificación para la libertad. Y en este diagnóstico de nuestro tiempo, estaba parando porque creo que estaban pasando unos vehículos, en este diagnóstico de nuestro tiempo de 1943, bueno, escribía, las llamo técnicas, y se refiere a las técnicas sociales que han crecido muchísimo en el siglo XX. Las llamo técnicas porque, como todas las técnicas, no son en sí mismas ni buenas ni malas. Todo depende del uso que de ellas haga la voluntad humana. Lo más importante acerca de estas técnicas modernas es que tienden a fomentar la centralización y por lo tanto la dominación minoritaria y la dictadura. Allí donde se pueda disponer de bombas, aviones y de un ejército mecanizado, del teléfono, el telégrafo y la radio como medios de comunicación, de técnicas industriales
en gran escala y de un aparato burocrático jerarquizado para la producción y distribución de bienes y para la dirección de los asuntos humanos, las decisiones fundamentales pueden tomarse desde determinadas posiciones claves. El establecimiento gradual de posiciones clave dentro de la sociedad moderna ha hecho a la planificación no solo posible, sino inevitable. Los procesos y los acontecimientos ya no son el resultado de un juego natural entre unidades pequeñas y autolimitadas. Los individuos y sus pequeñas empresas ya no alcanzan un equilibrio para la competencia y el ajuste mutuo. Está hablando de la muerte o la caída del laissez-faire en el siglo XIX. En diversas ramas de la vida social y económica se dan combinaciones gigantescas, unidades sociales complejas, que son demasiado rígidas para que puedan reorganizarse por sí mismas y que puedan gobernarse, por eso, desde un centro determinado. Y bueno, entonces por eso plantea esta planificación entonces democrática. A la planificación que ya las técnicas sociales produjeron automáticamente, propone una propuesta ya sociológica o ética para activa, ¿no? No para desarticular la planificación que ya lo produjo el propio sistema, sino para dirigirlo conscientemente hacia un lugar, ¿no? Esto es lo que propone Mannheim, al menos. Esta fue otro párrafo, otro razonamiento de los que nos deja escritos. Esta fue un artificio creado y adecuado para una sociedad de pequeños campesinos. Creo que se refiere a la propiedad privada del siglo XIX. Esta fue un artificio, la institución de la propiedad privada, ¿no? Esta fue un artificio creado y adecuado para una sociedad de pequeños campesinos o de pequeños artesanos independientes, pues como ha señalado el profesor Tawney, el derecho de propiedad en este caso significa tan solo la protección de los instrumentos empleados por un hombre en la realización de una obra socialmente útil. El sentido de esta norma, o sea, el de la institución de la propiedad privada, cambia completamente en un mundo de técnicas industriales en gran escala. Aquí el mismo principio de propiedad privada de los medios de producción implica la explotación de la mayoría por la minoría. Y ahí vemos, bueno, cómo matiza el concepto de propiedad privada. Sí aplicado a unidades pequeñas y limitadas, puede ser la propiedad familiar, campesina o las pequeñas empresas, pero ya no cuando hablamos de empresas a gran escala, que controlan los recursos de toda una población. Así que eso es lo que dejaba dicho. Así que vamos a seguir con este otro párrafo. Dice, la ideología del odio a las ideas abstractas y a la teoría fue formulada más claramente por nadie por Edmund Burke en su reacción a la Revolución Francesa. Acá critica el pensamiento conservador de Burke. Mannheim se pone del lado de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, dice, en muchos aspectos su actitud expresaba adecuadamente un estado de ánimo muy extendido en las clases educadas de Inglaterra. Se aceptó porque se encontraba en conformidad con el tipo de adaptación al cambio dominante por largo tiempo en este país. Se refiere a Inglaterra, que es donde él está escribiendo esto. Pero si esta actitud estaba en parte justificada, incluso hasta el momento presente, de ahora en adelante una adhesión exagerada a esa actitud puede llegar a ser demasiado peligrosa, pues solo sobreviven aquellas naciones capaces de percibir rápidamente los cambios radicales que tienen lugar en la estructura social y de crear en consecuencia una nueva forma que corresponda a la nueva situación. Y bueno, eso lo señalé porque a mí me interesa el pensamiento de Burke y lo dejé señalado por esta señalización que hace de él. Luego, bueno, esto lo vamos a dejar. Señalé una parte ahí bastante interesante de Inglaterra que dice que se adaptó muy rápidamente por sus rasgos, sus rasgos religiosos hicieron que pudiera adaptarse a los cambios modernos con más facilidad que los pueblos continentales, que es una virtud que no tiene Francia ni Alemania ni los países de Europa continental, pero sí lo tuvo Inglaterra. Entonces en ese sentido rescata cómo desde una tradición religiosa pueden adaptarse a los grandes cambios vertiginosos que produce la mecanización y el aumento de las técnicas sociales.
Luego dice, se puede ser un excelente demócrata o socialista y admitir, sin embargo, que una expansión demasiado veloz de la cultura puede conducir a una asimilación inadecuada de sus contenidos, a la superficialidad y a la decadencia rápida de sus pautas. Tanto la democracia de masas como el totalitarismo demuestran que esto es un hecho real. Dicho en otra forma, que la democratización de la cultura solo beneficiará a la humanidad si se preserva la cualidad de esa cultura. Si esto no ocurre, no habrá que echarle la culpa a las clases inferiores, sino a aquellos que no se dieron cuenta de que la admisión rápida de las mayorías a los beneficios de la cultura tenía que haberse preparado cuidadosamente tanto en el campo social como en el educativo. Bueno, acá también habla justamente de la planificación en el campo de la educación y de la cultura. Acá yo había dicho que él no se refiere a la cultura cuando habla de una sociedad planificada, pero sí a los hechos estructurales, de llevar la cultura a la mayor cantidad de población posible para involucrarla en una sociedad planificada con una idea de la libertad similar a la que está destrozando la mecanización, ¿no? Que está atomizando a los individuos. Entonces, bueno, se está refiriendo a llevar la educación a la mayor cantidad de gente posible o al conjunto total de la población, así como lo hacen los totalitarios, ¿no? Luego dices, bueno, ahí seguimos, y 2 párrafos más, nada más, acá a ver qué dice. Dice, la teoría de la educación liberal insistía en que los valores básicos y los objetivos de la educación tenían carácter eterno y en que el propósito final y exclusivo de la educación consistía en el fomento del libre desarrollo de la personalidad mediante el despliegue sin impedimentos de sus cualidades innatas. Acá está hablando de la idea de una educación no planificada, ¿no? De la educación liberal o del laissez-faire. La teoría integral de la educación, que es la que él propone, teoría integral de la educación en una sociedad planificada, en sus aspectos sociológicos no objeta a esta teoría en cuanto tal. No duda en modo alguno que pueden señalarse algunos ideales que sobreviven al paso del tiempo y que son la base de toda vida decente y de cualquier organización social. Lo que sí tiene que objetar es que esta teoría está demasiado aislada de la historia para que pueda ser realmente útil en situaciones concretas. Cualquiera que trate de formular esos valores eternos se da cuenta muy pronto de que tienen que ser demasiado abstractos para que puedan dar forma concreta a la educación en un momento determinado. Asimismo, aunque el centro de la persona sea algo eterno y fuera de toda influencia del ambiente, tenemos que prestar, con todo, alguna atención a ese ropaje más empírico e histórico con que se nos presentan nuestros prójimos como ciudadanos de determinado estado, como obreros de una fábrica, como empleados de una oficina, como seres humanos que luchan por alcanzar las satisfacciones ofrecidas en un determinado orden social. O sea que, bueno, el hombre a la libertad innata que podría proponer la educación liberal y el laissez-faire, el hombre con su propia individualidad y en su desarrollo natural hacia la libertad y su formación personal, él propone utilizar tener en cuenta que está inscripto en un contexto social, histórico, cambiante, y que el hombre tiene relaciones concretas con las cosas, ¿no? Y de acá entra entonces su idea de una planificación, tomando en cuenta el hombre en su contexto y en su historia, para poder influir en él y en su forma de pensar. No creer solamente que el hombre tiene una libertad innata, que la desarrolla naturalmente, que sería, por ejemplo, la posición de Herbert Spencer, sino que esa libertad innata está contenida, en circunstancias históricas que pueden llevar a cuestiones injustas que, una sociedad planificada debería rever, ¿no? Entonces, sería, le agrega entonces el elemento histórico-social a la condición del individuo y una acción sobre ese contexto histórico y social para lograr una mejor integración del individuo a la sociedad. Así que eso es lo que deja escrito. Luego al final, el último párrafo,
que voy a citar, dice: quien no participa en su sentido, no participa de la vida de la comunidad. Se refiere a quien no participa en el sentido, ya lo habíamos dicho acá, en las experiencias paradigmáticas de una sociedad. Quien no participa en esas experiencias conjuntas de una sociedad, en el caso de él propone una democracia militante o una sociedad planificada para la libertad, participar entonces en el sentido de esa idea holística. Quien no participa en ese sentido no participa de la vida de la comunidad, ¿no? Se encuentra atomizado y aislado. Ahora bien, el sentido paradigmático se une no solo a las cosas estáticas, sino asimismo a los procesos. La acción colectiva tiende así hacia culminaciones, y esta dramatización es lo que favorece una participación verdadera. Acá habla de él, este concepto interesante de dramatización. Es participar en la vida colectiva sintiendo que integramos de alguna manera un drama social, que es lo que les da sentido a nuestros sentimientos y un sentido de pertenencia al lugar donde estamos. Eso sería la dramatización. Es lo que hace, la religión antes de la llegada de la revolución industrial. Hizo que los individuos participaran de esta dramatización colectiva y se sintieran partes de esa comunidad a la que pertenecían y compartieran ese sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, en una sociedad con técnicas sociales muy avanzadas, eso entra en disputa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La división del trabajo y la división de funciones que no tengan su dramatización en un último objetivo común, son como el trabajo taylorizado de la fábrica que, oscureciendo el significado de la tarea total, deja sin sentido a los actos parciales que se componen. O sea que lo que trata de hacer es una reconstrucción para lograr un significado de una tarea total, de que estamos haciendo una tarea total. Esto es precisamente lo que ocurre en nuestra moderna sociedad industrializada. Esta forma taylorizada, la desmembración por doquiera de sentido de las tareas cooperativas, destruye las formas primordiales de la interpretación dramatizada de la vida. Por eso reduce, en definitiva, la existencia del individuo a la forma de una agenda perfectamente distribuida, pero a costa de que en este proceso se ahoguen toda culminación significativa, toda dirección auténtica. La sociedad planificada en pro de la libertad, de una planificación para la libertad, es lo que él propone para encontrar entonces esa significación integral y esa dirección auténtica.